Seguramente hayan visto esa palabra sondaje muchas veces publicada estos días en el diario La Voz de Galicia. Estamos en plena campaña electoral, esta semana ya la última de campaña, la recta final. Desde 1991, si no me equivoco, el año en el que nace esta empresa especializada en investigación de mercados, de marketing y opinión dentro de esta corporación de La Voz de Galicia, han salido a la luz miles de trabajos, de sondeos y de encuestas sobre muchos temas diversos, pero el que hoy nos ocupa es el electoral. Este lunes, lo habrán leído en las páginas de La Voz de Galicia, se ha publicado el último tracking, ese término que viene a ser ese termómetro electoral diario sobre intención de voto que hemos venido leyendo y analizando desde el pasado 10 de mayo y que hoy nos va a ayudar a completar Carlos Cigarrán, director de Sondaje. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Supongo que con mucho trabajo, frenesí estos días, el mismo que nuestros políticos haciendo caravana electoral, vosotros analizando estadísticas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, llevamos ya unos cuantos días, empezamos el día 5 de mayo y no hemos parado, fines de semana incluidos, sábados y domingos. Y el que todavía queda de aquí al domingo. Último tracking, decíamos, publicable. Hoy, este lunes, lo veíamos hace unos minutos en el tiempo de informativos con varios titulares, pero el fundamental hoy nos quedamos con ese 1 de cada 3 gallegos, Carlos, no sabe aún a quién va a votar. Respecto a anteriores ediciones de citas de elecciones municipales, supone un porcentaje de indecisos muy elevado, podríamos decir. Sí, bueno, lo publicaba ayer La Voz de Galicia. Creo que respecto a al trabajo que hicimos nosotros hace 4 años, está un 6% más de indecisión en esta convocatoria, ¿no? Tenemos un 6% más de gente indecisa que hace 4 años. O sea que podríamos decir que está siendo o puede ser un elemento singular, importante, decisivo. Sí, yo creo que el mayor aumento de esa indecisión seguramente viene dado porque hay mayor fragmentación del voto, hay mayor oferta electoral y entonces hay mucha gente que tiene... Seguramente esa indecisión llegará hasta el mismo día 24, claro, al entrar al colegio electoral, que mucha gente aún estará indecisa a la hora de coger la papeleta final, ¿no? Desde luego, nos pasa mucho, les pasa a mucha gente y de hecho hoy escuchábamos que la gran mayoría de ese voto indeciso se decide casi en el momento de meter la papeleta en la urna. Sí, eso es lo que queremos nosotros también, que un porcentaje de esa gente que todavía sigue indecisa, seguirá indecisa hasta el final. Irá bajando, a medida que nosotros seguimos, esta semana seguimos haciendo el seguimiento y veremos cómo va bajando poco a poco, pero no bajará al 0%, o sea, habrá un nivel... ¿Hasta qué porcentaje crees que puede bajar ese porcentaje de indecisos? Yo creo que en torno al 20-25% seguirá habiendo de indecisión hasta el final. Y decimos, claro, es más fácil elegir entre 2 o 3 opciones políticas que entre hasta 36 formaciones que juegan, ¿no? que entran en juego en esta campaña, desde luego. Sí, bueno, 36 son las que, lo que publicábamos hoy, eran 36 los que cogían representación. En realidad hay más formaciones que juegan, a la hora de elegir puedes elegir más, ¿no? Pero sí que el último dato que nos salía, que ha salido publicado hoy en La Voz de Galicia, son 36 partidos o formaciones que obtienen representación en alguna de las 7 ciudades gallegas. Claro. ¿Y qué se suele traducir, si es que se puede dar una respuesta a esta pregunta, Carlos, si atendemos a las tendencias? Por lo ocurrido en otras convocatorias, ¿ese porcentaje de indecisos se traduce en mayor porcentaje en un voto conservador o en un voto más tirando hacia la izquierda, más progresista? Bueno, yo creo que en el tracking que estamos haciendo, el seguimiento que estamos haciendo de la intención de voto, que es en las 7 ciudades, es muy variado en las 7 ciudades, ¿no? No se comportan de la misma forma en ninguna de las 7 ciudades, ¿no? Y en ese sentido, aunque pueda haber un poco más de indecisión en el voto conservador a nivel global, pero en cada ciudad varía, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en la ciudad de Ferrol, por ejemplo, el indeciso está más en la gente, en el votante de izquierdas, y igual que sucede en Ferrol, sucede en otras ciudades, ¿no? No está claro en que... O sea, hay ciudades donde es el voto de izquierda, donde hay mayor indecisión, seguramente porque hay mayor oferta donde poder elegir, y en otras está más volcado en la parte conservadora, ¿no? No hay una tendencia entonces común a todas las ciudades gallegas que se analizan en ese tracking. No la hay, no. Bueno, entre otras cosas, Ferrol quizás la indecisión va más por el ámbito de la izquierda porque la derecha tiene bastante claro lo que va a hacer. Hoy por hoy la única mayoría absoluta estaría garantizada según esa encuesta en Ferrol. Exacto, así es. O sea, la gente, los votantes del PP que votaron hace 4 años el PP, pues casi todos tienen decidido el voto, es muy poco el porcentaje de indecisos.
y eso es lo que les está dando en estos momentos la mayoría absoluta, les está garantizando tener unos 14 concejales, ¿no? Escuchamos, Carlos, campaña tras campaña, ese llamado factor del voto vergonzante o escondido, que también se le llama y que normalmente se atribuye, bueno, y que tiene relación con la pregunta que acabamos de contestar, a los potenciales votantes del PP. Pero ¿se sigue manteniendo esa máxima, la de voto escondido igual a voto del PP, o es cada vez mayor la tendencia de voto escondido también entre votantes de otras formaciones que por X o por B pues no quieren decir a quién van a votar? ¿Qué habéis notado? Sí, nosotros lo que notamos es que también hay mucho voto oculto entre la gente que votó al PSOE hace 4 años, ¿no? Más que sigue habiendo mucho voto oculto al PP, y sobre todo por lo que está pasando por el gobierno a nivel nacional, pero el votante del PSOE también tiene parte de esa vergüenza a la hora de dar su decisión de voto, ¿no? En cambio, la gente, los votantes de las mareas, el votante más de izquierdas, digamos, lo tienen mucho más claro, lo declara, es un voto más fácil alardean más de ese voto, ¿no? Oye, y una curiosidad, Carlos, ahora que hablas de las mareas, la elaboración de vuestras encuestas con esas llamadas telefónicas que hacéis y bueno, en la que luego nos metemos más en profundidad para saber un poco cómo trabajáis. La gente no se hace mucho lío con a quién votar, si quiero votar a Agresiva dentro de la marea, si quiero votar a Podemos, pero Podemos no se presenta como tal en estas elecciones. Habréis, supongo, encontrado respuestas confusas, ¿no? Sí, sobre todo al principio sí que notábamos mucho voto que declaraban, porque nosotros hacemos la pregunta y la respuesta es espontánea, ¿no? Entonces la gente espontáneamente respondía a Podemos. Lo que pasa es que nosotros en aquellos lugares, como en las 7 ciudades donde no se presentaba Podemos, les hacíamos una pregunta adicional y en caso de que no se presentara Podemos, ¿a quién daría su voto, ¿no? Pero a medida que va avanzando la campaña, a medida que vamos avanzando nosotros en este seguimiento, en este tracking, vemos cómo la gente cada vez va conociendo más a los candidatos, ¿no? Y yo creo que eso se refleja un poco en los datos que estábamos publicando estos últimos días, ¿no? Donde se ve cómo se definen, entran, por ejemplo, la marea de Pontevedra entra, yo creo que en Ferrol también es un dato que aparece también por primera vez hoy, el tema de la marea Ártabra. Y eso yo creo que es que cada vez, a medida que avanza la campaña, se dan a conocer más los candidatos, ¿no? Y el asunto, Carlos, de voto al PSOE aquí porque me gusta Pedro Sánchez o voto a las mareas porque la relaciono con Pablo Iglesias, ¿existe ese vínculo? ¿Conocen bien los gallegos a los candidatos propios de sus ciudades? Bueno, hay un componente de marca y un componente de candidato. Yo creo que el 50%, aproximadamente un 50% es marca y un 50% es candidato, ¿no? El caso más llamativo era el tema de que nos estaba saliendo Ciudadanos en Vigo cuando el candidato en Vigo pues, prácticamente no estaba haciendo campaña, ¿no? Entonces, esa declaración de voto a Ciudadanos era prácticamente marca, ¿no? Claro. La marca yo creo que influye mucho en lo que es Podemos y en lo que es Ciudadanos, porque los candidatos en Podemos, en las mareas y en Ciudadanos, porque los candidatos no han tenido tiempo de darse a conocer. Puede haber un caso, a lo mejor, como puede ser el caso de Compostela Berta, donde pues, el candidato ya es una persona conocida, era líder de AGE, ¿no? Pero en el resto de formaciones de las mareas no son conocidos los candidatos, ¿no? Bueno, pues poco a poco parece que se va despejando esa información. Hablamos también de otros de los titulares del día, aparte de 1 de cada 3 gallegos que no tiene decidido a quién va a votar, la fragmentación, que bueno, ya hemos hablado un poquito de ella, es una de las mayores de la historia, buceando un poco en hemeroteca, creo que no pasaba algo así desde 1979, semejante fragmentación entre formaciones, decíamos hasta 36 podrían obtener algún tipo de representación. Supongo que es también un hecho histórico y un factor a estudiar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que es mucha representación, son 36 concejales que se están jugando el día 24 su puesto, ¿no? Y en ese sentido, lo que pasa es que nosotros creemos también que esto va a evolucionar, ¿no? Hay muchas formaciones que están ahí rozando ese 5% que permite la ley para poder obtener representación, y creo que al final va a hacer que muchos de ellos no entren por no alcanzar este 5%, ¿no? Yo creo que al final la gente poco a poco surgirá un poco el voto útil y muchos volverán a votar aquel que es más seguro que salga, ¿no? Entonces ahí se quedarán por el camino unos cuantos. Lo que sí seguro, o todo parece indicar, que el trío BNG, PSDG, PP ya es historia, quiere decir que irán acompañados de otras formaciones en muchas ciudades, en muchos gobiernos. Sí, eso parece que está claro. Nosotros ya estamos dando, como decía antes, las 7 ciudades no son
heterogéneas entre sí, no son cada una distintas. Estábamos dando una mayoría en Vigo al PSOE, le estábamos dando mayoría también absoluta en Pontevedra al Bloque y le estamos dando en Ferrol al Partido Popular, ¿no? Y luego las otras ciudades hay de todo, ¿no? Hay una disputa en Lugo entre ver quién de los dos, entre PP y PSOE, será el que finalmente obtenga más votos. Y el caso de Santiago y el caso de Coruña, pues ahí están emergiendo las mareas, sobre todo en el caso de Santiago está emergiendo muy fuerte la marea. Y el caso de Orense, pues será el Partido Popular el que obtiene mayor porcentaje de votos, pero bueno, me imagino que acabará gobernando con el apoyo de otras fuerzas, ¿no? Lo que está claro es que tantos ingredientes en esta sopa os da muchísimo más trabajo que antes, ¿o no, Carlos? Por supuesto, esto cuanto más formaciones, más difícil es acertar. De hecho, en las encuestas el tema es dar un poco el porcentaje de voto, el tema de los concejales o el estimar los concejales es lo que es un poco más complicado, ¿no? Y los bailes de concejales es complicado y más cuanto hay más formaciones. ¿Para quién crees, Carlos, que resulta más importante la formación que vosotros dais, la información? ¿Para los propios partidos que trazan sus estrategias en base a los datos que van viendo cada día o para los ciudadanos para ayudarles a decidir en cierto modo el sentido de su voto? O 50-50, que también puede ser. Hombre, yo creo que para los partidos indudablemente es una información muy valiosa. Y luego, para los ciudadanos habrá de todo, habrá ciudadanos que lo tengan decidido y la información que publicamos pues ni les va ni les venga, porque ellos no van a cambiar el voto en función de la... Pero sí que hay mucha parte del electorado que a lo mejor vota de una forma, pues no tanto con el corazón, sino más con la cabeza y en base a esos datos que estamos publicando, pues deciden su voto, ¿no? ¿Y hasta qué punto crees que serían distintas unas elecciones sin encuestas al margen de las que hacen los propios partidos, sin encuestas extraoficiales? ¿Cambiarían mucho los resultados, crees, Carlos? Bueno, no sé, no lo hemos probado todavía. No te puedo decir. Yo creo que sí, que algo, hombre, la publicación de encuestas algo influye, pero yo creo que es positivo, ¿no? El hecho de que la ley no te permita publicar los 5 días anteriores a la votación los resultados de encuestas, pues es algo que yo creo que solo ocurre en España y que debería ser posible que pudiera tener acceso a esa información todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, elemento común al mensaje de todos los políticos que escuchamos un día tras otro durante la campaña: las encuestas están muy bien, me fío mucho de ellas, pueden ser muy rigurosas, pero yo tengo mi propia encuesta y según mis datos yo voy bien, mis resultados son optimistas, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto aciertan las encuestas electorales? ¿Cuál es el margen de error máximo que os dais? A ver, como te decía un poco, en las encuestas electorales lo que hay que medir un poco es el porcentaje de voto y sobre todo la intención de voto directa, ¿no? Luego, el tema de estimar la gente que no nos quiere contestar, pues ahí interviene, hay un porcentaje de error más alto de lo normal, más alto que el error que pueda arrojar el muestreo, la técnica de muestreo. Y en ese sentido es difícil. Lo que pasó en Inglaterra, que fallaron las encuestas, yo no considero tanto un fallo de las encuestas, sino es un tema de que es un cálculo distinto de los concejales o de los representantes, ¿no? Porque en cada circunscripción había 600 circunscripciones, en cada circunscripción se elegía a uno solo, entonces el que se elegía era el que tenía más votos. Entonces puede haber un partido, como ocurrió, que teniendo a lo mejor un mayor número de votos que el otro, obtenga mucha menos representantes para la Cámara de los Lores, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Carlos, supongo que desde la profesionalidad que os caracteriza no os importarán mucho las críticas como se le hacen cada día cuando el CIS publica y se dice los datos de la cocina del CIS, etcétera, etcétera, que las críticas nos deben molestar demasiado, ¿no? No nos molestan, primero porque el término cocina no es algo peyorativo. El término cocina es un término técnico y que se emplea un poco para, con métodos técnicos, estimar la respuesta de aquellos que no te quieren dar la respuesta o que no tienen decidida la respuesta. No es un término de manipulación, no se manipulan los datos. Perfecto. Carlos Cigarrán, director de Sondaxe, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Seguimos analizando esos datos. Ahora, en cuestión de 4 minutitos, en Vía V. No se lo pierdan. Hasta mañana.